Bueno, veo en la prensa que hoy ha fallecido el presidente de Uruguay, Mojica. Este fue un señor que creo que la mayor parte de los latinoamericanos aprendimos a querer, pero yendo más atrás, tuvo un pasado guerrillero, estuvo preso muchos años y fue como la adalid de lo que pasó a llamarse el progresismo. Pues bien, lo que en un momento dado parecía ser una ideología y su materialización en la política bien interesante, se ha ido desdibujando y con toda esta filosofía woke y cosas por el estilo, ha empezado a presentar severas grietas y la gente ya no la quiere. Esta ideología progresista inicialmente fue concebida como una fuerza transformadora, como algo novedoso, que luchaba por la igualdad, por la justicia social y sobre todo por la inclusión. Se fijaba en las minorías y eso fue muy importante, pero ha ido degenerando y se ha ido tornando en una narrativa que muchas veces se aleja de esos fines. ¿Por qué? Al tomarlo ideologizadamente, llevado a extremos, en lugar de empoderar, terminó victimizando. En vez de liberar a las minorías, las termina tutelando. Y lejos de construir soluciones políticas estructurales, con políticas públicas capaces de lograr la emancipación de todos estos grupos minoritarios y su ajuste en el esquema económico, político y social, lo que ha hecho es contentarse con lenguaje, con simbolismos y con una cantidad de actitudes que no están ayudando para nada. Hay un autor muy interesante que se llama Mauricio Pareja Baiter, que ha hecho en su blog un análisis buenísimo al que llama del progresismo al pobrecismo. Y dice que el pobrecismo se derivó de las inadecuadas prácticas políticas progresistas, llevando a una actitud paternalista, condescendiente, que redujo a los pobres, a las minorías, simplemente a objetos de tutela política y los anularon en su capacidad de salir adelante. Bueno, a mí esto me pareció muy importante y quisiera desarrollar un poquito las ideas de este blog. Él habla que del progreso se pasó a administrar miseria. El progresismo actual no combate la pobreza de sus causas estructurales, que son la educación deficiente, la precariedad laboral, la desintegración familiar, la falta de cultura solidaria, y tiende a administrar más bien la miseria a través de políticas asistencialistas y siempre con representaciones simbólicas. Entonces, ya no se alude al hecho de ser pobre, sino que pobre es un ícono para luchas que justifiquen la intervención estatal y el marketing ideológico. Y eso lo estamos viendo. La obsesión por dar voz a los que no la tienen se ha convertido en otra forma de retórica, porque no dejan que esos personajes hablen, sino ellos hablan por ellos y creen saber y conocer su realidad, pero en verdad no los escuchan. Este discurso, que aparentemente es de bondad, de amor, de compasión, tiende a reducir al otro a condición de víctima. El progresismo nunca va a permitir una relación de igualdad horizontal entre los ciudadanos y siempre va a haber una dependencia del sujeto que ellos están tutelando y al otro de ser un salvador progresista. Esto es nefasto para la psicología de las masas. Otra cosa, para ellos la pobreza se convirtió en un capital para su simbolismo político. Todo capital, llámese económico, cultural o simbólico, el que haya, puede ser utilizado como mecanismo de dominación. El progresismo ha convertido a la pobreza en su capital simbólico
que permite a sus ideólogos, activistas y políticos construirse una autoridad moral y desarrollar todo un discurso. La pobreza deja de ser la tragedia que debe superarse para convertirse en una identidad que necesita ser representada. ¿Por quiénes? Por ellos. Este fenómeno se aprecia claramente en el marketing de todas sus políticas, en donde siempre están hablando y presentando a los marginados. Y lo que hacen es perpetuar la marginalidad. Como bien denuncia el autor de un libro que llama La farsa progresista, el progresismo ha caído en un nuevo tipo de desigualdad, ya no tanto material sino simbólica. El pobre ya no es el campesino luchador sin tierra o el obrero explotado, es una figura pasiva que necesita ser visibilizada, incluida y empoderada desde afuera por alguien, ese alguien que en general no hace parte de su clase, no comparte su realidad ni tampoco proviene de sus códigos culturales. El otro asunto es la farsa de la igualdad y la presentan como igualdad en los resultados de la gestión de cada uno. Esto es un antídoto al mérito. Uno de los pilares que más se critica al progresismo contemporáneo es la insistencia en la igualdad de los resultados como su fin último, por encima de lo que debe ser la igualdad de oportunidades. Este principio, bajo la apariencia de justicia social, socava el mérito, socava la responsabilidad individual y la diversidad de las trayectorias humanas en nombre de esa igualdad forzada. Diseñan cuotas, privilegios compensatorios, políticas que en lugar de nivelar el cambio de juego, alteran las reglas para producir resultados predeterminados. Ya no se alcanza una dignidad o un cargo porque sea el mejor, sino porque hace parte de una cuota para un grupo, ya sea feminismo, LGBT, campesinos desplazados o lo que quieran. El pobrísimo o pobrecismo encuentra en esta estrategia una herramienta perfecta, al asumir que ciertas poblaciones, marginadas o minorías, jamás podrían competir en condiciones justas. Entonces les asigna un lugar ya reservado, reforzando la idea de que jamás podrían surgir por mérito propio. Esto, lejos de empoderar, estigmatiza a esas personas, porque las reduce a categorías estadísticas. Entonces son los pobres, indígenas, los negros, las mujeres, los migrantes, los LGBT, los desempleados, bueno, lo que quiera. Y presupone que por su condición no podrían prosperar sin ayuda especial y son merecedores de prerrogativas o subsidios. Esto no está bien. Esto genera en un dogmatismo progresista, es decir, una especie de inquisición moral, donde cualquiera que critique este dogma es considerado un hereje ideológico. Entonces no hay autocrítica ni incluso en su seno. Temas como el cambio climático, que es indiscutible, la justicia social, racial, la identidad de género, no se pueden debatir ni discutir, igual que el feminismo, incluso en universidades, sin riesgo de ser estigmatizado, acusándolo de fóbico en alguna forma o de ignorante. Este fenómeno crea un ambiente represivo, donde las diferencias legítimas de opinión que siempre deben existir para que haya progreso intelectual son silenciadas en nombre de la inclusión. Eso está mal. El pobrecismo expresa aquí como una exigencia emocional. Si no estás conmigo, estás contra los pobres. Lo vemos en los discursos políticos de nuestros dirigentes. Eso crea una polaridad, una dicotomía, aliena, o sea, divide y separa algo que debía estar unido, como es la sociedad, pero enfrenta las partes entre ellos. Esto es muy peligroso
y para defenderse siempre dicen del que lo critique que es un clasista o un neoliberal. Y bueno, después de ver todo esto podemos decir que hemos pasado del concepto de la justicia social, que venía ya desde el Papa León XIII con la encíclica Rerum Novarum, al simbolismo identitario. Esta es una de las desviaciones más graves del progresismo contemporáneo. En su paso a un universalismo ilustrado que debía ser al particularismo identitario. Pasaron de lo universal a lo particular. Y en vez de luchar ya por principios comunes, se fragmenta la sociedad en microidentidades que compiten por atención, recursos y representación. Esto victimiza. El progresismo es una narrativa que convierte cada experiencia de marginación en un reclamo moral. Ya no hay necesidades sino derechos. Ya no se trata de construir orden social, sino de